Bendiga mucho, bendiciones mis hermanos queridos, bienvenidos a la casa del Señor, amén, gloria a Dios. Papi, ¿no lleva esto, hijo mío? Ahí está, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos queridos, qué lindo reencontrarnos en la casa del Señor, hermano, gloria a Dios, qué bendición. Miren, vamos a compartir algo ante hoy. Mateo 26, versículo 41 en adelante. Y veamos algo aquí, gloria a Dios. Gracias Jesús. Mire, dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. Y prestemos atención a esto porque es muy importante. Mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Fíjense qué interesante, dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y usted sabe que nosotros somos seres tripartitos también, estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu, al espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre, cuando comienza a recibir esa administración de parte del Espíritu Santo, comienza a anhelar regresar. ¿Regresar dónde? Regresar a la casa del Padre. ¿Amén? ¿De dónde vino? Entonces, mire qué tremendo esto, porque el espíritu del hombre cuando resucita, ¿se acuerdan que lo vimos en varias oportunidades? ¿Cuándo resucita el espíritu del hombre? Cuando abre su corazón a Cristo, cuando le recibe como Señor y Salvador. Ese espíritu estaba muerto en delitos, sin pecado, dice la Escritura, y resucita a una nueva vida. Y el anhelo a medida que es ministrado, a medida que es alimentado por el Espíritu Santo, es regresar de donde vino, es regresar al Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que el Espíritu anhela regresar, pero también el cuerpo anhela regresar. Y también el alma anhela regresar. El tema es a dónde. Mire, gloria a Dios. Porque cuando nosotros hablamos del cuerpo, dice que el cuerpo, ¿cómo lo formó el Señor? Del polvo de la tierra, gloria a Dios. ¿Y a dónde regresa? Al polvo de la tierra, ¿verdad? Esto es bien tremendo. Entonces, fíjense que también tenemos la otra parte del cuerpo, del ser integral, que es el alma. Y aquí la cosa, nosotros debemos prestarle mucha atención a esto. Porque, volvemos a repetir el concepto, el espíritu anhela regresar al Padre, el cuerpo va a regresar al polvo de donde fue formado, pero el alma, ¿cuándo se establece en la vida de una persona? En el momento de la concepción. Amén. Y esto usted verá que hay como una tendencia que todos de alguna manera tenemos a regresar a lo vivido, a regresar al pasado, a las experiencias del pasado. Por eso tienen tanto éxito, de repente, muchas historias viejas, muchas experiencias viejas, el canal retro, ¿no es cierto? Volver, todo eso. Claro, sí, entonces son cosas que van quedando, ¿no? Van quedando en el alma, y el alma muchas veces regresa a lo vivido. Entonces, es interesante que nosotros comprendamos algo. Mire, gloria a Dios, acompáñeme. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, aquí, ¿qué relato es este? Jesús orando en el Getsemaní, ¿no? El paso anterior a prácticamente ir a la cruz del Calvario. Entonces, nosotros vemos aquí, también en el Padre Nuestro, que hace un instante lo cantábamos, a veces hay que tener entendimiento de lo que uno canta, ¿no? Hágase tu voluntad. Fíjense que esto es bien tremendo, porque allí en Mateo 6 tenemos el Padre Nuestro, ¿no? Y dice Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro. Y aquí dice Padre mío. ¿Quién es este? Jesús, ¿no es cierto? Ahora, él cuando enseña que oremos, dice Padre Nuestro. Cuando habla de Padre Nuestro, hermano mío, está hablando no de alguien
individual, sino de todos nosotros. Que se haga tu voluntad. Entonces yo meditando sobre esto, sobre cómo el cuerpo quiere, de alguna manera, regresa a donde vino, el alma tiene esa tendencia a recuperar todas esas experiencias vividas también, y el espíritu, si no lo alimentamos como tenemos que alimentarlo, gloria a Dios, va a pasar por distintas instancias y va a tener problemas aquí en la tierra hasta su regreso al Padre. Pero fíjense que, mire, gloria a Dios, ¿encontraste? No, vamos a buscarlo, gloria a Dios, a ver si está por acá. San Mateo, acompáñeme, mire, Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, dice, vosotros oraréis así. Antes que el Señor orara al Padre y le diga que se haga su voluntad, lo primero que dijo es, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. Amén. Entonces, él en su carne estaba atravesando un momento de debilidad, que hasta los más cercanos pudieron verlo allí en el Getsemaní. Dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, así está exaltando al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también sobre la tierra. Ahora, yo quisiera detenerme un instante aquí. El mensaje, a grandes rasgos, el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo es, Padre, hágase su voluntad. Entonces, es interesante esto, interesante que nosotros comprendamos que nosotros tenemos que esto recibirlo con todo nuestro corazón. No hay mejor cosa para nosotros que la voluntad del Padre. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere ¿no? Teníamos un amigo que nos decía, el cuerpo reclama sus derechos, ¿no es cierto? Por otro lado, el alma, con sus remembranzas, con sus sueños, con sus emociones, con su todo, ¿no? Todo aquello que fue viviendo en el pasado y todo lo que pasó fue mejor y qué bueno sería, que sería como antes y toda esa cosa, también nos puede jugar una mala pasada. Pero tenemos que comprender, hermano mío, que si nosotros le hacemos oído a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y hacemos lo que Él dice y ponemos las cosas en orden, aún en nuestra oración, hágase tu voluntad. Esto es muy importante, es muy, pero muy importante, porque muchas veces el cuerpo no acepta la voluntad de Dios. El alma tampoco acepta la voluntad de Dios, ¿verdad? El espíritu está presto, el espíritu está, ¿no? Sí que la va a recibir, gloria a Dios. Pero si nosotros no lo alimentamos, va a haber dificultades. Amén. Gloria a Dios. Y yo quisiera que veamos algo aquí. Mire, gloria a Dios. Mire, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que esta oración va totalmente en contra de lo que nuestra alma puede llegar a sentir, de la experiencia que podemos llegar a tener y que fueron formando nuestra vida en el pasado. Pero lo importante en esto, hermano mío, es que la voluntad del Señor es lo mejor que nos puede ocurrir. Entonces va a haber instancias en nuestro caminar en el Señor en donde ni el cuerpo ni el alma van a estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Amén. Y es ahí donde entra en escena el enemigo. Recuerdan que nosotros hablamos en la reunión anterior, si no recuerdo mal, de las oraciones hechiceras y hablamos de la hechicería. ¿Qué es una oración hechicera y qué es lo que en definitiva vemos a través alrededor de la hechicería? Los conjuros, las hechicerías, los encantamientos, tienen que ver con palabras también, con palabras que se sueltan para poder modificar la voluntad de otra persona, de algunas situaciones, etcétera, etcétera. Y cuando el Señor nos enseña, nos dice, hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad, no la nuestra. Amén. Ahora, el alma no se sacia sino más. Amén. O sea, el espíritu con la verdad se sacia, el alma no. El cuerpo, si no está sujeto, tampoco se va a saciar. Entonces siempre va a buscar una alternativa.
Y el diablo te da alternativa. Ay, ay, ay. El diablo te va a dar alternativa. Mire, vamos a ver, acompáñeme, libro de Deuteronomio, 5.º libro de la Biblia. Mire lo que dice acá, gloria a Dios. Ay, Señor. Capítulo 17, versículo 14. Instrucciones acerca de un rey. Gloria a Dios. Si nosotros vemos Apocalipsis 1:6, dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces aquí vamos a ver esto a partir de dos ángulos. Uno, en lo que tiene que ver literalmente con lo que dice esta palabra para estos tiempos, y otro desde nuestro punto de vista como personas, como reyes nosotros. Amén. Mire lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella y habites, aquí está hablando de un tiempo de cumplimiento en nuestra vida. Amén. Está hablando, fíjense, no olvidemos que Deuteronomio, el espíritu de Deuteronomio se llega al pueblo cuando el pueblo estaba entrando, tenía por delante la conquista, ¿verdad? Entonces, por delante estaba el desafío. Entonces, había instrucciones para poder entrar en esa tierra. Si trasladamos esto a nuestra vida, el Señor tiene planes de bien, planes de bienestar, planes de paz, depende de la versión que leemos, ¿no? Entonces, sabemos que Dios tiene planes con nosotros. Dentro de esos planes hay una nueva vida, hay una nueva historia, muchas veces hay una vuelta de página, las cosas cambian a veces radicalmente, pero sabemos que todo lo que Él tiene planeado para nosotros es bueno. Ahora, en base a eso, que es algo que tiene que estar establecido en nuestros corazones, hermano mío, tenemos que comprender que tenemos ciertas instrucciones para poder llevarlas adelante cuando entramos en la tierra. Amén. Y yo creo que muchos de nosotros ya entramos en la tierra. Ahora, fíjense, ¿qué es entrar en la tierra? Para algunos literalmente es una tierra, para otros es un cambio de vida, para otros son nuevas experiencias, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos de nosotros ya estamos entrando en esa tierra o ya estableciéndonos en esa tierra. Dice, y cuando entres y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Mire qué interesante esto. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor. El primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? Fue un rey que escogió Dios, pero no porque Dios quería un rey, sino porque el pueblo quería un rey. ¿Recuerda? Porque necesitaba un rey. Entonces el Señor, como el pueblo lo estaba demandando, mandó a Samuel y escogió a Saúl. Bueno, ahora, mire, lo interesante es esto, que evidentemente el Señor ya sabía que cuando el pueblo entre en la tierra, iba a posar su mirada en las naciones vecinas. Y este es un tema, porque fíjense, nosotros vamos a traer esta palabra a nuestros días, nosotros como creyentes en Cristo Jesús, esta nueva vida que estamos viviendo, nosotros estamos recorriendo este tránsito por esta tierra y el Señor sabe que nosotros vamos a mirar un poquito para el costado, a ver qué hacen los demás. Generalmente cuando nos sentimos a veces el bicho raro de la familia, el bicho raro entre los compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos el único creyente en la casa, tal vez, o dentro de las amistades y demás. Entonces, echamos una miradita para acá y una miradita para allá a ver de qué se trata eso. Y el Señor sabía que el pueblo justamente iba a actuar de esa manera. Entonces les da instrucciones. Mire, gloria a Dios. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Amén. Y aquí está hablando, no está hablando literalmente de los extranjeros, no. Está hablando de que si hay alguien que tiene que estar de autoridad sobre nosotros, tiene que ser alguien que sea el pueblo del Señor y que Dios lo elija. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Tenemos que tener cuidado con esto porque fíjense que cómo nosotros identificamos a un extranjero. Podemos identificarlo por sus rasgos, depende de la zona donde viva, ¿amén?
pero generalmente son las credenciales lo que identifican a un extranjero, ¿verdad? Porque de repente, no sé, hay lugares fronterizos en donde, no sé, de repente Misiones y Paraguay. Pareciera que hasta el mismo tono, ¿verdad? Como para tomar como ejemplo. Entonces, la identificación, lo que lo identifica, es lo que marca si es extranjero o es el pueblo del Señor. Entonces, tiene que haber una identificación, tiene que haber, hermano mío, una credencial. ¿De qué? De enviado de parte de Dios. Mire, acompáñeme ahora. Y aquí vemos que las credenciales son claras de parte del Señor y que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque otra forma de poner un rey sobre nosotros es ir a la iglesia. Porque nos ponemos bajo la cobertura del ministro de esa iglesia. Sí, amén. Amén. Por otro lado, también somos reyes y tenemos que aprender a movernos como los reyes que Dios aprueba. No sé si soy claro. ¿Amén? Entonces, desde dos ángulos lo vemos. Por un lado, quien ponemos en autoridad. Por otro lado, sabiendo que el Señor nos llama a ser reyes y sacerdotes, también nosotros nos pondrá a nosotros en autoridad. Algunos lo pondrán autoridad sobre una casa, sobre una familia, no sé, donde sea. Miren lo que dice acá, miren las instrucciones. Dice, versículo 16, pero él, el elegido, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Y aquí lo que yo quiero ponerle el acento, ¿no? Dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Vamos a Telea. Mira lo que dice en esta versión. Mire. El rey que haya sido nombrado no deberá comprar grandes cantidades de caballos, ni mucho menos ir a conseguirlos en Egipto, porque Dios nos prohibió volver a ese país. Veamos Nueva Traducción Viviente, a ver si podemos alcanzar entendimiento de este versículo. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. Entonces, mire, ya sea que pongamos autoridad sobre nuestra vida, esa autoridad no nos puede hacer regresar a Egipto. ¿Amén? Ni tampoco puede tener muchos caballos. Y fíjense qué tremendo, porque allí entra la lucha entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, fíjense, para el alma o en lo natural sobre esta tierra, la prosperidad económica es símbolo de éxito y atrae respeto, ¿verdad? La pregunta sería, en el plano espiritual, aquellos que ministran la palabra, el ejemplo principal lo tenemos en los apóstoles. Habla de comprar caballos, porque está hablando de prosperidad desmedida, prosperidad que se va a buscar a Egipto, al mundo, no la prosperidad que Dios derrama. Porque esto no quiere decir que nosotros como ministros mendigando. No, el Señor nos prospera, el Señor nos bendice, ¿verdad? Pero el tema es ir a buscar la prosperidad a Egipto o hacer volver al pueblo a buscar la prosperidad en Egipto. ¿Y qué tiene que ver con esto de llevar al pueblo a Egipto? A regresar a la administración en el alma. El alma siempre va a ver el pasado y lo va a ver con aprecio. Siempre va a querer regresar, ¿verdad? A aquellos días. Porque fue en el momento de la concepción, a todo lo vivido. Entonces, es importante que nosotros comprendamos algo. Muchas cosas que se vivieron pudieron ser, no han sido muy buenas, sublimes, todo lo que usted quiera. Pero hay una nueva vida. En esa nueva vida, el Señor hace nueva todas las cosas. Entonces, tiene que haber una expectativa en nuestro corazón por descubrir lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, si nosotros pegamos la vuelta siempre y siempre volvemos a Egipto para tomar la instrucción de allí, para tomar las experiencias de allí, todo lo vivido y demás, algo puede fallar.
Amén. Algo puede fallar porque no va a concordar con lo que el Señor tiene preparado. Amén. Por otro lado, viéndolo desde el ángulo de que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes, fíjense, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad a la que yo estoy haciendo referencia es a la bendición que Dios nos da de que a usted le van a pedir un consejo. Va a haber gente que a lo mejor no lo quiere ni ver, pero cuando esté en necesidad le van a pedir oración o le van a pedir una palabra. Esto va a pasar. Entonces, es importante que nuestro consejo, nuestras palabras estén direccionadas no para llevar de vuelta al pueblo para atrás, sino llevarlos al Señor y comprender que es muy importante que nosotros, donde hay un rey, hay súbditos. Y los súbditos no se van a poner a contender con el rey. No se van a presentar ante el rey y decir, no, mira, no estoy de acuerdo con vos, más vale, no. El rey es una monarquía, ¿verdad? En el caso del Señor, una teocracia, ¿verdad? No es una democracia donde el pueblo gobierna, en donde las instituciones y demás que vemos sobre esta tierra. Entonces, lo que dice el rey, lo que dictamina el rey, no tiene objeción. Lo dictamina el rey. ¿Amén? Esto nos tiene que quedar claro a nosotros. Porque fíjense que en una oportunidad el Señor tomó como ejemplo a esa mujer sirofenicia que insistía delante del juez. Y el juez, cansado de esa insistencia, le hizo justicia. ¿Verdad? Fue así. Ahora, examinemos la cosa. Nosotros podemos insistir hasta el cansancio y poder caer en el error de una oración hechicera. Y el enemigo se nos va a meter. Pero esta mujer, fíjense que dice que insistía, primero que no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Dios, y lo hacía frente al juez. Entonces, el juez que estaba puesto en autoridad por allí, un juez con sus debilidades, porque dice que no respetaba ni temía a Dios, no está hablando de Dios como juez. Entonces, ojo con malinterpretar esto de ponernos caprichosos y reclamar algo que de repente tal vez no esté dentro de la voluntad de Dios. Es muy importante esto, porque lo que así comienza, termina mal. Amén. Y teniendo en cuenta que el alma siempre quiere regresar, nuestra imaginación se va desatando, aún en Cristo, con muchas cosas que ya vivimos. Y se va mezclando con... ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase que de repente usted tiene, no sé, quiere un logro. Anhela, no sé, un mejor trabajo, anhela una mejor fuente de ingresos, un proyecto, ¿verdad? Y de repente usted lo va a comparar con lo que sabe, con lo que entiende, con lo que vivió, ¿verdad? En otro tiempo. Y en Cristo nos podemos encontrar con que los planes del Señor van por otro lado, que nos van a llevar a la victoria, no le quepa la menor duda, que nos van a llevar a la bendición, no le quepa la menor duda, pero también entendamos que en el trayecto, en el camino, hay todo un trabajo de corrección en nuestra vida, porque todo lo que el alma fue absorbiendo en el pasado está viciado con enseñanzas de Egipto y enseñanzas de este mundo, y el Señor nos tiene que volver a enseñar. Nos tiene que volver a conducir en este camino y nos tiene que llevar de la mano. Necesitamos depender de Él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Entonces es muy importante que veamos estas instrucciones. Miren lo que dice, gloria a Dios. El Señor dijo, nunca vuelvan por este camino. Entonces tenemos diría yo, la obligación de revisar, ¿verdad?, las decisiones que tomamos, el camino que queremos recorrer, cómo vamos a hacer las cosas, porque si tienen algo que ver con lo que nuestra alma adquirió en Egipto, va a tener problemas en nuestra nueva fase. Amén. Entonces, por ese camino no hay que volver. Gloria a Dios. No hay que volver. Entonces, qué interesante esto. Yo le contaba a ustedes no hace muchos días, ustedes recordarán, que el Señor me involucró en una tarea que yo sabía realizar, pero me encontré con que la cosa era completamente distinta. Y a mí se me quemaba la cabeza porque digo, pero esto yo lo hago así, así, y no funcionaba de ese modo. Y yo entendí en aquel momento que esto lo promovía el Señor para darme una lección.
Porque, fíjense, hermanos míos, si nosotros meditamos un instante, ¿cómo llegamos nosotros a Cristo? Yo llegué bombardeado por todos lados. A ver, un desastre. Que ese fue el resultado de cómo hice las cosas. Ahora, si tengo una nueva oportunidad y vuelvo a hacer lo mismo, no será el mismo resultado que voy a tener. Obviamente. Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces necesitamos acudir al que sabe hacer las cosas para que nos vaya guiando. Ahora, lo interesante es esto, que cuando yo acudí a aquel que sabe hacer las cosas, él no me soltó el libreto de toda la película arriba de la mesa. Él me empezó a dar capítulos. A ver, espera hasta la semana que viene, que sigue la novela. Y bueno, y quédate ahí con la espina. Mientras tanto viví esto. Y uno va, no se da cuenta, a veces lo sufre, pero uno va creciendo en el Señor de esa manera. Porque, mire, a veces, aunque esto choca contra la razón, choca contra la lógica, las lágrimas y el sufrimiento a veces hacen crecer y ocasiona en nuestro corazón algo precioso, hermano mío. Yo no estoy diciendo que nos vamos a pasar la vida llorando, ni vamos a pasar la vida sufriendo. No. Pero ¿sabe cuando se sufre o cuando se llora? Cuando empieza la contienda entre lo que el alma piensa y lo que nos dice el Señor. ¿Amén? Por eso dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Ay. Por eso que se necesita buscar al Señor. Porque si la carne es débil y nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que la carne dice, no podemos equivocar y tenemos que buscarle a Él. Amén. Gloria a Dios. Instrucciones para un rey. Mire, gracias Jesús. Mire lo que dice acá. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Tampoco mucha plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y todos los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Entonces, fíjense cómo es interesante. Nosotros como reyes, o encolumnarnos detrás de una cobertura, ¿verdad? Es muy importante que tanto o la cobertura o nosotros, actuando como también reyes, estemos muy ligados a la palabra de Dios. Hacer una copia tiene que ver con meditar en ella, tiene que ver con escribirla, tiene que ver con estudiarla, tiene que ver con nuestro acercamiento hacia ella, el estar ligados a la palabra del Señor. Es muy, pero muy importante. Aquí hay jóvenes. Cuando el Señor lo disponga, ustedes van a formar una familia, van a tener hijos, van a tener nietos. Y eso es una gran oportunidad de poder trasladar la obra que el Señor hizo en sus corazones. Y poder llevar ahí van a estar en autoridad frente a un hogar, por ejemplo. ¿Y qué vamos a transmitir? No podemos transmitir lo que aprendimos en Egipto. Eso tenemos que desecharlo. Por eso que necesitamos recibir la instrucción de parte de Dios. Aquellos que ya tenemos nuestros añitos y tenemos que desaprender muchas cosas, ¿verdad? Y empezar de nuevo muchas veces. Amén. Y bueno, y sujetarnos a la ley del Señor, a su bendita palabra. Y con su instrucción vamos edificando conforme a su voluntad. Pero no olviden nunca, Jesús lo que transmitió siempre: Señor, hágase su voluntad. Amén. Porque nos podemos encontrar peleando con Dios. Sobre todo en este tiempo, en que, fíjense, hay muchos reyes que tienen muchos caballos, gloria a Dios, y que tienen muchas mujeres y tienen mucha abundancia, que lo que transmiten es: vuelvan para Egipto y tráiganme caballos de Egipto. Esto es bien tremendo, tenemos que entenderlo. ¿Qué significa esos líderes que mandan al pueblo a Egipto a traer caballos? Tráeme la prosperidad de Egipto, que es lo que me importa, porque yo quiero más caballos. ¿Agarramos la parábola? Bueno, entonces fíjese que ese tipo de rey no le interesa el pueblo, le interesan los caballos.
le interesa la prosperidad. El pueblo es un medio para que vaya para Egipto y traiga. Amén. Y él mismo también se va a ir a buscar algunos caballos. Entonces, ojo con esto. Tenemos que comprender que es un tema, hay que saber actuar conforme a las instrucciones de Dios para reinar, y hay que saber quién va a estar en autoridad sobre nuestra vida. Porque si miramos con ojos naturales, y no. El pueblo, el pastor tiene que venir con un BM, mínimo. Para empezar, amén. Cuando Dios lo prospere va a tener... No, o sea, tenemos que comprender la visión, no es la visión de esta tierra. No es la visión de esta tierra. Esto es muy importante. Y no, el pastor tiene que tener una de 25 al lado porque no se puede, ya la vieja, ¿para qué? Entonces, hermano, esto es bien tremendo. Usted sabe que esto es algo que ocurre. Yo recuerdo una oportunidad, el Teatro Estudio, vino una mujer por primera vez, que nos escuchaba por radio. Y usted recuerda que el Teatro Estudio era como tenía unas puertas ahí en el costado, ¿no? Entonces se puso ahí a pispear, ¿no? Y le dijo a una hermana, ¿quién es el pastor? Ese que está ahí. Ah. ¿Y la pastora cuál es? Y aquella. Ah, no ve que son todos iguales estos pastores. Todo con chicas jóvenes. 3 años le llevo yo al pastor. No. Y se fue. No, pero no hubo forma, no quiso entender nada. ¿Por qué? Porque ya la hermana sabía, son todos iguales, todo echa a la mujer porque es vieja y la tiene una más joven. Y bueno, si el Señor le dio la gracia a la pastora, le pareció una nena, gloria a Dios. Amén. En la repartida yo no la pegué tanto, pero bueno, gloria al Señor. Pero este es bien tremendo, hermano, esto. Entonces tenemos que saber, ¿por qué les digo todo esto? Acompáñenme, mire. Vamos a Ruth. Aleluya, qué lindo libro. Vamos a Ruth capítulo 1, versículo 6, la Biblia de las Américas. Mire, ¿recuerdan ustedes que hemos visto en figura este libro y esta historia? Cuando hablamos de Ruth, aquella mujer que busca, ¿no?, ser redimida y que cambia su vida. Y cuando hablamos de Noemí, su suegra fue aquella que la guió. Entonces, cuando hablamos de Noemí, estamos hablando de los ministros que guían, ¿verdad?, que guían a la persona hacia su redención. Mire, entonces se levantó con sus 2 nueras. Esto ocurrió cuando se murió el esposo y cuando murieron los hijos. Tenían que tomar una decisión. Se levantó Noemí, gloria a Dios, para regresar a la tierra de Moab, de la tierra de Moab. Ahí se fueron a vivir, ahí le fue mal. 10 años estuvieron. Porque ella había oído en la tierra de Moab, donde vivían, que el Señor había visitado a su pueblo, dándoles alimento. Salió pues del lugar de donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a tierra de Judá. Amén. Una decisión sabia. Ellos cometieron el error de alejarse del pueblo. Bueno, le fue mal, pero ella no siguió insistiendo en que le siga, sino que volvió. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Miren la condición en que estaba Noemí en ese momento. Moab era un pueblo que, obviamente, enemigo del pueblo del Señor, un pueblo que el Señor les dijo, no vayan a Moab, no tengan relación con Moab, ¿verdad? Era un pueblo pagano en aquellos días, entonces manténganlos lejos. De ahí ellos vivían, ella salió rumbo a Belén, volviendo a la casa de pan, a su pueblo, y esas 2 nueras que ya estaban formando su familia venían con ella. Entonces les dice, vuelvan. ¿Y qué nos dice el libro de Deuteronomio? No hagan volver a Egipto. Ay, Dios mío. Mire, gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor, o sea, le seguía hablando del Señor, pero le estaba aconsejando mal, ¿no? Que el Señor conceda que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Entonces la besó, ellas alzaron sus voces, lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo. Pero Noemí de vuelta insistió. Le están diciendo que no. De vuelta insistió. Volveos, hijas mías. ¿Por qué querés ir conmigo? ¿Acaso tengo yo a un hijo? O sea, todo lo que estaba viendo, porque aquí comienza, yo no tengo más hijos en mis entrañas, si los tuviera, hasta que crezcan y tengan marido para ustedes, ¿verdad? Entonces, claro, ella ya le estaba
estaba viendo todo de manera natural. Los golpes que había recibido Moab, lo mal que le había ido, ¿no? La desgracia que había tenido, de haber perdido su familia y todo, la bloquearon. Tuvo algo de luz de regresar y tomar esa decisión de regresar. Pero no tuvo luz en los consejos que le estaba dando a estas dos. Amén. Mire, entonces, veamos el versículo, avancemos un poquitito. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá. 14. Ellas alzaron sus voces, lloraron otra vez, y Orfa, una se llamaba Orfa, otra Ruth. Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, a sus dioses. Mire qué tremendo. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que dejes de seguirte, porque donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, pero mira acá, tu Dios mi Dios. Entonces estaba viendo con mayor claridad la moabita que Noemí. ¿Amén? Entonces fíjense que de alguna manera el Señor había puesto sobre estas dos mujeres a Noemí en autoridad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué estaba haciendo esta? Haciéndolo regresar. Ay. Entonces, fíjense, pero bueno, está bien, podemos darle con un palo a Noemí con respecto a esto, pero atendamos algo. Mire, hay circunstancias en la vida que golpean duro. No es que todo es color de rosas. A esta mujer se le murió el esposo, murieron los 2 hijos. Entonces, esto evidentemente la bloqueó. La bloqueó porque... ¿Cómo va a aconsejarle a alguien que está dispuesta a seguirla hacia el Señor que se vuelva para atrás? No puede ser. Entonces tiene que ver que sufrió un bloqueo. Y este bloqueo tuvo que ver con las circunstancias que vivió en su vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la decisión que tomó junto con su esposo no fue sabia. Esto demuestra que su espíritu no estaba bien alimentado. ¿Amén? Tal vez su cuerpo sí, ¿verdad? Y su alma también. Porque ellos, dice que no salieron, no fueron con despojos de allí. O sea, ellos salieron, tenían su capital y no querían perderlo porque empezó el hambre en esa tierra. Y dijeron, acá hay hambre, vamos a perder lo poco que tenemos. Entonces, fíjense que estaban bien alimentados en el cuerpo y estamos bien alimentados en el alma, pero no en el espíritu. Entonces, eso tenemos que comprenderlo. La alimentación que tiene que recibir nuestro espíritu es muy importante y es la que nos va a hacer prevalecer en los momentos difíciles de la vida. Porque si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿qué nos está diciendo? ¿Que todo va a ser color de rosa? No. ¿Qué nos está diciendo? Y algún que otro tropiezo puede haber, algún inconveniente puede llegar a aparecer, algún desafío algunos obstáculos hay que saltar. Pero si el espíritu no está alimentado en esos momentos, la carne es débil. Y si la carne es débil, nos quedamos allí. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Ay, Señor mío, por favor, gloria a Dios. Mire. Sí, gracias Jesús. Volvamos a Deuteronomio. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 17 nuevamente. Gloria a Dios. Y veamos algo aquí. Mire, acompáñenme al versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, esto lo puede vivir un padre de familia. Se sienta sobre el trono, en la punta de la mesa. ¿Amén? Allí está el resto de la familia. Tendrá consigo y leerá, dice, ¿qué hará ahí? Va a escribir una copia y la tendrá consigo. Entonces, fíjense qué tremendo. ¿Cuál es la misión? La misión de que Dios le permitió estar en autoridad. Su cercanía a la palabra y extendérsela a los suyos. Esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Entonces, muchos de nosotros no hicimos esto. Es hora de hacerlo. Es hora de hacerlo. Es muy importante esto. Aún hogares de creyentes tampoco. Yo recuerdo que coincidimos con mi esposa en un tiempo en donde el Señor nos dejó solitos en casa, gloria a Dios. Y comenzamos a hacer el altar familiar en casa.
Y eso coincidimos en que nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Porque fíjense qué tremendo porque, mire, nosotros necesitamos estar cerca de la palabra de Dios. Y si por alguna circunstancia, por alguna razón no podemos congregarnos, pero que sea realmente algo que, no que tenemos fiaca, ¿no? O sea, que no podamos congregarnos, nosotros tenemos que acercarnos a las instrucciones del Señor, a la palabra de Dios, y trasladársela a los nuestros. Esto es muy importante, pero es vital, es vital. Fíjense, hermanos míos, si nosotros pasamos por esta vida y nuestros hijos no siguen el camino del Señor, ay Señor, va a haber un sabor amargo, amén. O sus nietos, ¿verdad? Sabemos que la decisión es personal, sabemos que cada uno toma sus decisiones, no son iguales todos los casos, eso es así. Pero qué importante es comprender que hay una misión y que nosotros no perdamos el tiempo y sepamos que nunca es tarde, nunca es tarde. Y podemos transmitir la bendición. Mire, a veces pensamos que es tarde. Pues decimos, y ya son grandes, ya no entienden, y bueno, es cierto que hay cosas que se nos pueden llegar a escapar. ¿Amén? Amén. Cosas que no se pueden llegar a escapar. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Números 30. Números 30 hay una historia impresionante, que es de la ley, obviamente, la ley que pasó, pero el principio es el mismo. Allí habla de los juramentos, de los votos, ¿no? Y qué tremendo, porque habla de que cuando un hijo, ¿verdad?, está viviendo bajo nuestro techo y hace un juramento o hace un voto, una promesa, además, ¿verdad?, se entrelaza con sus palabras. Y si el padre lo oye y se calla la boca, el voto o la promesa tiene validez, ¿verdad? Ahora, si el padre lo oye y advierte que está metiendo la pata, ¿amén?, entonces, tiene la autoridad dada por Dios para cancelar eso. Aunque grite, patalee, llore y lo que sea. Amén. La autoridad se la da Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no habitan bajo nuestro techo? Ahí la cosa cambia. Entonces, ahí lo que nos queda es decirle, Señor, yo te lo presento todos los días. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, qué importante es saber discernir cuál es nuestra función como reyes y sacerdotes en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en el lugar de los estudios, en donde Dios nos ponga, nos permita estar. Qué importante es saber discernir a quién le vamos a prestar el oído y el corazón, hermano. Esto es muy importante, son días muy difíciles. Son días muy difíciles, lo veíamos el otro día, recuerden la palabra hoy que estamos, jueves, la del martes. Fíjense, hermanos míos, que es muy importante, revisen esas palabras, vuelvan a escuchar. Es muy importante, los tiempos son muy difíciles y lamentablemente el enemigo está a todo vapor tratando de engañar, si es posible, aún a los escogidos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos aquí a Primera de Samuel. Aleluya. Primera de Samuel, qué lindo es el Señor. Mire, Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23 primero. Mire lo que pasó acá. Gloria a Dios. Mire, versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los carneros. Porque pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Ay, ay, ay. Mire, entonces se le dice al rey de aquellos días, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo interesante es que a él lo desechan, pero en lo natural sigue reinando. Ya habían escogido a David, lo habían ungido como rey, pero seguía reinando Saúl, en lo natural, pero no bajo la mirada del Señor. Amén.
Entonces, fíjense que esto es tremendo. ¿Y qué hay involucrado aquí? Mire, ¿qué hay involucrado? ¿Por qué el Señor lo desechó? Porque no, alguien puede decir, pero Dios no desecha a nadie. Por supuesto que Dios no desecha a nadie, Dios es amor. Dios con cuerdas de amor nos atrae a sus caminos. Pero acá estamos hablando del rey. Estamos hablando de alguien que ya fue llamado, creyó y está actuando como un rey sacerdote. O está hablando de alguien que está en autoridad sobre un pueblo. ¿Y qué fue lo que lo involucró de tal manera que desagradó a Dios para que Dios lo deseche? Aquí lo dice clarito. Idolatría, rebelión y obstinación. Fíjese que esto es tremendo. Rebelión, bueno, vemos como los hijos de Coré se rebelaron, vemos como, bueno, lo podemos ver, gloria a Dios. Idolatría parecería algo que no puede ocurrir nunca, ¿no es cierto? Pero recuerden que el ídolo es lo que ocupa el lugar del Señor en nuestro corazón. Atenti con eso. Pero la palabra obstinación, ay Dios mío, mire, fíjense que esto es tremendo. En un tiempo, yo quiero hacer una aclaración con lo que voy a decir. No estoy juzgando a nadie, ni estoy hablando mal de nadie. Solamente hago una mirada. Si alguno entiende que estoy equivocado, yo no tengo ningún problema. No tiene que estar todo de acuerdo conmigo. Pero mire, en un tiempo, años 90, hubo una alabanza, un coro, una canción, que pegó mucho dentro del pueblo cristiano. Amén. Que es Sumérgeme. Amén. Sumérgeme. ¿Recuerdan la canción Sumérgeme? ¿Vos te acordás de la canción Sumérgeme? Sumérgeme en el río de tu espíritu. Gloria a Dios. ¿Y qué más decía? Necesito refrescar. Amén. Amén. Sediento de ti, gloria a Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? Esa palabra sumérgeme pegó mucho y es una bendición porque es un alma sedienta del Señor que desea justamente y abrazar al Señor. Es un alma que anhela al Señor. Y ahí vamos bárbaro, gloria a Dios. Ahora fíjense que poco a poco hay distintas alabanzas que el pueblo cantó y muchos se transformaron en éxitos, entre comillas, ¿no? En donde hay cosas que no cierran. Hay cosas que no cierran. Hay una alabanza que creo, o al menos la letra lo dice, en donde su título tiene algo que ver con el arrebato. Amén. Entonces, arrebato lo que el diablo me robó. Gloria a Dios. Fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque esto de alguna manera nos impulsa a tomar autoridad, ¿no? Frente a las trampas que hemos caído por el enemigo. Y muchas veces pensamos que el diablo nos robó algo que nosotros perdimos voluntariamente y no nos dimos cuenta. Amén. Y lo perdimos por no estar haciendo las cosas que tenemos que hacer o por desconocerlo. Gloria a Dios. Pero el arrebato, esto pegó muchísimo en estos últimos tiempos dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque poco a poco se le va estableciendo, ¿no?, al pueblo de Dios que algo tiene que hacer y que es con sus fuerzas que tiene que poder arrebatar las cosas. No es con mi fuerza, es con las fuerzas del Señor, con la autoridad de Dios. Bárbaro, pero las actitudes que se muestran son otras. ¿Por qué digo esto? Porque se le va ministrando esto al pueblo y el pueblo, hermano mío, comienza a tomar las herramientas o las estrategias de Egipto para arrebatar. Dice que desde los días de Juan el Bautista, ¿no?, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos la arrebatan, pero no está hablando de una violencia física, ni una violencia ni de tener un carácter fuerte. Está hablando de una violencia espiritual, de ser osado espiritualmente, en la búsqueda del Señor, en la sujeción al Señor, en ser dirigido. Cuando Dios te dirige, por más que sea algo loco, anda porque Dios te lleva y los resultados los vas a ver. Ahora, si nosotros pensamos que tenemos un Dios loco y que todo lo que hace son locuras, vamos a terminar siendo locuras nosotros. Amén.
Entonces, fíjese cómo, hermano mío, hay muchos conceptos que tienen que ver con el humanismo, que tienen que ver con el polvo de la tierra. Y el cuerpo quiere regresar al polvo de la tierra. No le es indiferente el polvo de la tierra. Al cuerpo no, las cosas, la carne, estas cosas de la tierra, le son familiares, porque pertenece a ese, de allí, ese es su origen. Entonces de repente se toman estas cosas como si fueran muchas veces guiadas por el Señor. Y esto no es así. Entonces, y como estas muchas otras, y hubo una alabanza que tuvimos que revisarla nosotros también y ponernos a tiro con muchas de ellas, porque a veces ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. Pero volvamos acá. La obstinación. Lo peor que le puede pasar a un hijo, una hija de Dios, es ser obstinado. ¿Y obstinado en qué? Gloria a Dios. Obstinado en su forma de pensar, en su forma de actuar. Obstinado en contradecir al Señor. Y nosotros a veces nos encontramos en esa circunstancia, contradiciendo justamente al Señor. No, yo no veo las cosas así. Y no, ¿qué pasa? Que no. Así no es. No, esto es de otra manera. Entonces empezamos a escuchar un montón de voces que nos van a llevar, pero tenemos que identificar de dónde vienen las voces. Recuerden lo que vimos hace unos tiempos. La voz es un vehículo. El vehículo te va a conducir a algún lado. Vos tenés que pensar, la voz que estoy escuchando, ¿dónde me conduce? A un obstinado se piensa que la voz lo va a llevar a la boda del Cordero. Ni ahí que te van a dejar entrar. ¿Amén? ¿Qué le pasó a ese que estaba en las bodas y no estaba vestido con ropa de boda? Era un colado. Entonces lo echaron de la boda, ¿no? ¿Y a dónde lo echaron? A las tinieblas de afuera. Ay. Entonces fíjense que el que llega a las bodas tiene que estar vestido para la ocasión, tiene que estar ataviado para la ocasión, tiene que estar adornado, tiene que estar preparado. Amén. Entonces tiene que estar prolijo. ¿Y de quién es esa tarea? De los ministros. El ministro lo que tiene que hacer es preparar a la novia. El ministro lo que tiene que hacer es preparar para la boda aquel que no es que va a ser un invitado, sino que va a contraer matrimonio. ¿Amén? Entonces, es muy importante esto. El rey no puede llevar a la gente a Egipto. El rey no puede llevar a la gente a buscar caballos a Egipto. Esto es bien tremendo. Nosotros como reyes y sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra familia, aún como con hermanos, ¿cuáles son los consejos que nosotros extendemos a nuestros hermanos? Porque hay hermanos que a veces no se acercan al pastor, pero se acercan a un hermano. Y yo no tengo ningún problema con eso. Lo que pretendo es que comprendamos todos que en la iglesia, nosotros en el cuerpo de Cristo, algunos tienen una mayor estatura que otros, no por el cargo, sino por el desarrollo y el crecimiento espiritual. Entonces a veces nosotros terminamos pidiéndole consejo a alguien que apreciamos, a alguien que queremos, porque hay gente que se hace querer, ¿no? Pero tal vez no tenga justamente la altura espiritual para darnos un consejo sabio. Fíjese lo que pasó con Noemí. Noemí tomó una decisión sabia, me vuelvo a Belén. ¿Pero qué le aconsejó a las dos? Vuélvanse a sus dioses. Eso no fue sabiduría. Entonces estaba tan golpeada, estaba tan valpuleada que no podía pensar con inteligencia. Y luego empezó a apreciar, ¿verdad? Y el Señor le permitió ver en Ruth a alguien que empezó a comprometerse, no solamente con ella, sino con su Dios. Entonces la cosa empezó a cambiar, ¿verdad? Y ella pudo obtener la bendición de poder tener a su nieto en brazos. Es una bendición tremenda. Entonces fíjense, hermanos míos, qué importante es esto. Qué importante es poder discernir los tiempos, poder discernir las estrategias del enemigo y comprender los planes del Señor. Los planes del Señor para nosotros es que se haga su voluntad. Ahora eso no significa llevar una vida en donde de repente no nos importe nada. No, al contrario. Pero tenemos que analizar. Si a nosotros la estatura espiritual que alcanzamos, el discernimiento que hasta hoy podemos llegar a tener, nos puede dirigir hacia poder comprender cuál es la voluntad de Dios en algún aspecto de nuestra vida, gloria a Dios. Pero hay otras que no. Entonces, hay otras que no, porque todavía no alcanzamos el nivel de discernimiento que tenemos que alcanzar, el nivel de altura espiritual que tenemos que tener, porque Dios todavía no le plació darnos lo que nos va a dar. Pero entonces, esos momentos no podemos ser obstinados. En esos momentos decirle, Señor, que se haga tu voluntad.
Si Jesús lo hizo, si es posible que esta copa pase, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que perderles el miedo, ¿no? Perderles el miedo. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros creemos que son terribles, como creyentes en Cristo Jesús. Creyentes viejos, los nuevos no, ¿eh? Los creyentes viejos, eso es lo que nosotros somos más testaruda ¿no? Ay. Como creyentes viejos nosotros muchas veces llegamos a pensar que la voluntad de Dios es no. Llegamos a pensar que la voluntad de Dios no es lo más favorable o lo que yo quisiera. Y bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? No, ahí nos estamos enfocando mal. No puede haber cosa mejor para nuestra vida que la voluntad de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Yo recuerdo la primera vez que le dije a una hermana, digo, mira hermana, el mejor esposo que podías haber tenido es el que Dios te dio. Me miró la hermana y me dijo, sí, yo se lo devuelvo, dice, gloria a Dios. Pero fíjense que a partir de allí, bueno, lo tomo un poquito en broma, pero yo se lo repetí de vuelta, se lo dije en serio otra vez. Digo, no, mamita, no. Vos tenés que entender que ese esposo te lo dio el Señor. Y tu esposa tiene que entender que este fue el regalo que Dios le dio, gloria a Dios, amén. Porque nosotros pensamos que el otro es el que tiene todo. Y del otro lado, ¿cómo andamos? Entonces, a medida que yo empecé a ministrar a esa hermana de esa manera, empezaron a verse de otro modo. De otro modo. Ay. Entonces es importante que nosotros comprendamos que el Señor no se equivoca. Jamás. El alma piensa que sí. El alma piensa que sí. Pero esto no es así. Mire, fíjense con respecto al matrimonio. Esto tiene mucho que ver, porque el Señor comparó su relación con nosotros como un matrimonio, como una pareja. Fíjense que la mujer tiene la bendición de reproducir lo que el varón le da. El varón le da una semilla, 9 meses le devuelve un muchachito. ¿No es cierto? Esto es tremendo. Entonces fíjense que todo lo que la semilla que nosotros le sembremos a la mujer viene potenciada. Claro, viene potenciada, hermano mío, gloria a Dios. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, tal vez, no teniendo entendimiento, ¿verdad? Siendo obstinados, terminamos sembrando a nuestras mujeres una mala semilla. Y por supuesto, si la semilla es mala, ¿cómo viene la cosecha? Viene una cosecha mala. ¿Amén? Entonces, y una cosecha mala tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, fíjense que revertir esa situación no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, porque a lo mejor pasamos años sembrándole una mala semilla a nuestras esposas y recibiendo esas cosechas que no queremos recibir, ¿verdad? Pero, y bueno, ¿y cómo se revierte la situación? Cambiando la semilla. Cambiando la semilla. Entonces cambiamos la semilla, pero nosotros queremos la cosecha instantánea. No funciona así. No funciona así, porque para nosotros cambiar la semilla tenemos que desaprender muchas cosas que también nos fueron sembradas en Egipto. Y lo mismo ocurre con la otra persona. Lo mismo ocurre. Entonces, ya me decía mi mamá que no me case con vos, y empieza, y los ataques, lo vivido en la casa paterna, y se traslada, uy, Dios mío. Para salir de todo ese embrollo, hermano mío, necesitamos encolumnarnos detrás del Señor. Y pasa tiempo, no es una cosa instantánea, no es instantáneo. Y hay algunos que otros brotes. ¿Viste cómo esto del COVID dice que aparece? Bueno, hay algunos brotes, parece que está todo fenómeno y de repente, gloria a Dios, hay un brote. No, hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Pero todo tiene mucho que ver con que nosotros podamos discernir nuestra posición de reyes y sacerdotes y recibamos las instrucciones del Señor para poder vivir la vida que Él diseñó. Porque si nosotros no aceptamos la dirección del Señor o no la entendemos y por eso no la aceptamos, ¿verdad? Vamos a vivir una vida en Cristo a medias. Una vida en Cristo en medias. Y fíjense, hermano mío, la rebelión para con el Señor no va.
No va. Nosotros tenemos que respetar a nuestro Señor y respetar su palabra. Amén. Y no rebelarnos contra ella. Es muy importante. La idolatría, ni hablemos. Gloria a Dios. Pero dice que la obstinación, la rebelión es como la idolatría. Entonces, fíjense, hermanos míos, que a veces nos podemos encontrar peleando con el Señor. Y no es que estamos peleando con el diablo, estamos peleando con el Señor. Entonces tenemos que tener atentos a esto. Vamos a cerrar esto en este día. Miren, acompáñenme. Gloria a Dios. Jeremías, capítulo 6. Gloria a Dios. Jeremías 6:16. Mira. Aleluya. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Obstinación. Amén. Miren qué tremendo. Ahora, ¿quién no puede querer recibir descanso para su alma? Alguien que piensa que está fenómeno el alma. O sea, una de las cosas que pasa o que nos pasa cuando nos acercamos al Señor, empezamos a darnos cuenta lo afectada que está nuestra alma. Cuando estamos frente a la palabra y empezamos a ver las cosas de una manera distinta y empezamos a ser iluminados por la palabra, nos vamos dando cuenta de que nuestra alma está afectada en gran manera, porque siempre está anhelando lo pasado, siempre está para atrás. Ay, Dios mío. Entonces, es muy importante que ocurra un renuevo en todo nuestro ser integral. Y es lo que el Señor quiere provocar en nuestra vida. Pero jamás va a ser algo que nosotros no le dejemos que haga. Amén. Y por último, vayámonos al último libro de la Biblia. Mire, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Mire lo que dice acá. O 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Tendrá algo que ver la palabra con la paciencia? Me parece que mucho. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es la tribulación. Esa es la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, ¿quiénes serán los que van a ser guardados de la prueba que vendrá sobre? Los que sean tomados, los que sean arrebatados. La iglesia que se casa con el Señor. Amén. Pero para que esto ocurra, tenemos que guardar la palabra de su paciencia. Y mire lo que dice, gloria a Dios. Para probar a los que moran sobre la tierra vienen esos días. Pero nosotros no vamos a estar en el nombre de Jesús. Dice el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Pero miren la instrucción, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que recibimos de gracia por el Señor. Su instrucción, su palabra, amén, su amor. Esto tenemos que retenerlo. ¿Por qué? Porque alguien quiere tomar esa corona. O sea, necesitamos, cuando alguien tiene algo valioso, ¿usted qué hace? Usted trata de guardarlo bajo seguridad, en los medios que tenga, que pueda hacer, ¿verdad? Lo más seguro posible. Bueno, nosotros tenemos algo, tenemos un tesoro en estos vasos de barro, que tenemos que guardarlo bajo doble llave, hermano. Porque el Señor nos da aquí la pista. Hay alguien que quiere tomar nuestra corona. Ese alguien, ¿quién es? Gloria a Dios. Ese alguien es el enemigo de nuestra alma, que lo que pretende es que no haya corona. La corona es para reinar. Entonces, cuando recibimos las instrucciones del Rey, hermano mío, recibámoslas con todo nuestro corazón y seamos sabios. Mire, todo el mundo quiere tener éxito sobre esta tierra. Todos lo queremos. Y no está mal quererlo, pero tenemos que saber cómo viene. ¿Cómo viene ese éxito sobre la tierra? Cuando hablo de éxito sobre la tierra, estoy hablando de éxito en la salud, en el dinero y en el amor. ¿Cuántos quieren salud, dinero y amor? Todos queremos salud, dinero y amor. O van a decir que no. Yo al menos quiero, qué sé yo. ¿Ve? Bárbaro. Pero, ¿cómo viene eso? Hay que ver que viene de parte de Dios. Dice que toda buena dádiva desciende del cielo. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, hermano mío, tenemos que buscarle a Él.
y tenemos que ponerlo primero a Él. Si nosotros observamos los mensajes sobre las 7 iglesias, nos encontramos con el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Que prácticamente no había, no, el Señor no puede decirle nada, pero mire lo que le dice: yo conozco tus obras, pusiste delante de ti una puerta abierta, nadie la puede cerrar, es tremendo, guardaste mi palabra, la palabra de mi paciencia, pero fíjense, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré, lo haré columna de mi templo, el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Qué lindo, gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Una iglesia que tenía poca fuerza, pero guardó su palabra, que no negó su nombre. Hermano mío, qué importante es poder tener firme nuestro llamado en Cristo Jesús y anteponerlo cualquier otra cosa. Su vida está en las manos del Señor, no está en la mano del diablo. El diablo lo quiere tener allí, pero no estamos allí, estamos en la mano del Señor. Y todos los acontecimientos que vamos viviendo, dice que para los que amamos a Dios todo nos ayuda bien, todo tiene una enseñanza, todo tiene un aprendizaje y todo contribuye hacia donde el Señor nos quiere llevar. Y lo importante es llegar a donde Él quiere que lleguemos, no donde se nos ocurre a nosotros. Amén. Porque ya demasiado tiempo hicimos lo que nuestra alma deseaba y así no fue. Es tiempo de buscar al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Gloria a Dios. Allí donde vos te encontrás, cerrá tus ojos un instante. Gloria a Dios. Recordemos, hermano mío, gracias Señor. Hay que pelear con la carne. Quiere regresar a la tierra. El alma es escurridiza también. Gloria a Dios. Y le encanta regresar. Regresar al pasado, a las viejas experiencias. Gloria a Dios. No. Hay una vida nueva. Dice la Biblia, no traigas a la memoria las cosas antiguas. Qué lindo. Dice que el Señor está haciendo algo nuevo. Esa es su obra en nuestra vida. Y que pronto saldrá a luz. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, encontramos en tu bendita palabra, fuente de toda verdad, encontramos instrucciones, Señor. Instrucciones para que nuestro reinado sea duradero. Instrucciones, Señor amado, para que este privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos, este privilegio que nos has dado a algunos de nosotros a servirte, a poder ministrar tu palabra, el privilegio que nos has dado a muchos de nosotros de poder ser una fuente de consejo para otros, porque donde está el Espíritu Santo, el que está sediento, llega. Por eso que a veces te ocurre que vienen a preguntarte, se te acercan, te piden oración, te cuentan sus cosas. Gente que ni siquiera conocías, por causa del Señor, vendrán a ti. Vendrán a ti y de repente te vas a sorprender porque te van a contar cosas que tal vez a nadie se le han contado. Y tal vez te preguntas, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Es que vas a tener la palabra de sabiduría para ellos si estás en comunión con el Señor, si le estás agradando. El Señor pondrá en tu boca y en tu corazón palabras de sabio para dárselas al cansado. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, hermana querida, qué importante es que el rey, el sacerdote, tenga allí una copia en su corazón. No estamos hablando de una copia ni manuscrita ni electrónica, no. Dice que en estos días, en este nuevo pacto, el Señor está escribiendo en nuestra mente y en nuestros corazones su bendita palabra. Qué importante es que tengamos esa copia y que cada día podamos ir a ella, podamos estar cerca de la palabra. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te guía a través de esa palabra, gloria a Dios. Si vos no sos obstinado, si vos de repente no te encaprichás con el Señor, si vos aceptás su voluntad, si caminás de su mano, si te dejás guiar por el camino que Él traza, la palabra te va a guiar y la palabra te va a reconfortar. Cuando a veces la palabra no nos reconforta, es porque estamos peleando. Y estamos peleando y está gobernando nuestra vida, el cuerpo y el alma,
cuando en realidad lo que tiene que gobernar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros dichos, es el Espíritu. Ese Espíritu que recibe el alimento por excelencia, que es la palabra de Dios, y se vivifica, se levanta, se incorpora, avanza y va de regreso a la casa del Padre. Señor, yo te ruego en esta tarde que aquellos que estamos aquí, los que nos escuchan en la radio, los que están siguiendo esta transmisión, podamos todos recibir, amado Señor, el espíritu de esta palabra, ese espíritu precioso, ese camino, esa verdad, esa es la vida. Señor, que podamos recibir, amado Señor, esta palabra y que esta palabra nos lleve de regreso, pero ya no a Egipto, no de ninguna manera. Señor, que esta palabra nos lleve a través del Espíritu al Padre, aquel que confía que cada uno de nosotros vamos a cuidar nuestra corona, vamos a retener lo que tenemos, gloria a Dios, y ninguno va a tomar esa corona, sino que la defenderemos de tal manera que podemos presentarnos delante del Rey. Señor amado, yo te ruego en esta hora que el poder de tu Santo Espíritu esté ingresando a los corazones, esos corazones nuestros tan necesitados de ti, Señor, de tal manera que puedas desarraigar de allí todo lo que a ti no te agrada, Señor, que puedas extender tu mano poderosa, Señor, y arrancar toda planta que tú no plantaste en nuestros corazones. Tú nos llamaste a ser los hombres y mujeres de fe. Tú nos llamaste para que seamos bendecidos y ser canales de bendición. Ayúdanos a no desviarnos, Señor. Ayúdanos a no cometer el error, Padre amado, de regresar al pasado. Que no caigamos en las trampas del enemigo de nuestra alma, Señor, que pretende hacernos regresar. Yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con toda mi corazón que el poder de tu Santo Espíritu y que tu bendición sella fuego en sus corazones esta palabra. Y que todos podamos ir en un mismo espíritu tras las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que se haga tu voluntad. Y habrá gozo en nuestros corazones. Y ese destino profético que Dios tiene con cada uno de nosotros se cumplirá. Y no hay nada mejor que pueda cumplirse el plan de Dios en nuestra vida. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.